Nepal es un país que parece suspendido entre la tierra y el cielo. Su geografía está dominada por los Himalayas, la cadena montañosa más alta del planeta, que incluye al imponente Monte Everest, con sus 8.884 metros de altura, marcando no solo el límite físico del país, sino también la manera en que sus habitantes viven y se relacionan con el entorno. La topografía extrema de Nepal no permite la existencia de grandes llanuras, y cada valle, cada pendiente y cada meseta ha sido aprovechada por la población de maneras únicas para la agricultura, el asentamiento y la cultura local. En estas montañas, la vida se organiza de acuerdo con la altitud. Las zonas bajas del sur, llamadas terai, tienen climas cálidos y húmedos, suelos fértiles y son ideales para cultivos extensivos, mientras que a medida que se asciende, los valles intermedios permiten cultivos de hortalizas, cereales y frutas adaptadas al frío, y las zonas altas presentan condiciones tan extremas que solo se pueden establecer pequeños asentamientos pastoriles o campamentos temporales. Suscríbete para seguir descubriendo cómo viven las personas en los rincones más extremos del planeta. La distribución de la población en Nepal está profundamente marcada por la geografía. La mayoría de los nepalíes vive en los valles y terrazas de montaña, donde el suelo permite la agricultura y el acceso al agua es relativamente más sencillo. Los caminos y senderos son estrechos y escarpados, muchas veces tallados directamente en las laderas, y durante siglos han sido la única vía para conectar aldeas, templos y mercados locales. Esto ha fomentado un sentido de comunidad extremadamente fuerte, porque la cooperación entre vecinos es vital para sobrevivir a avalanchas, deslizamientos de tierra y condiciones meteorológicas impredecibles. La geografía no solo define la manera de vivir, sino también la cultura. Festividades, rituales y tradiciones agrícolas están sincronizadas con los ciclos estacionales y los patrones climáticos de cada altitud, y las técnicas de cultivo en terrazas son transmitidas de generación en generación como un patrimonio práctico y simbólico. El clima en Nepal es tan diverso como sus paisajes. En las tierras bajas, los monzones traen lluvias intensas, vitales para el arroz y otros cultivos, pero también provocan inundaciones y erosión que obligan a la población a adaptarse constantemente. En los valles intermedios, los inviernos pueden ser fríos, y la nieve ocasional en las zonas más altas altera el calendario agrícola, mientras que las laderas orientadas al sur reciben suficiente sol para mantener los cultivos. La población ha desarrollado sistemas de almacenamiento de agua, terrazas agrícolas y canales de irrigación que aprovechan cada gota de lluvia y cada manantial de montaña, lo que muestra la relación íntima entre geografía y supervivencia. Más arriba, en las regiones alpinas de los Himalayas, la vida se vuelve aún más desafiante. Los pueblos que se encuentran a altitudes superiores a 4.000 metros enfrentan temperaturas bajo cero la mayor parte del año, oxígeno reducido y acceso limitado a alimentos y medicinas. Los habitantes de estas zonas dependen principalmente de la ganadería de yak, cabras y ovejas, y de cultivos resistentes como la cebada, el trigo y ciertas verduras de hoja. La arquitectura refleja la adaptación: casas de piedra y madera con techos inclinados para soportar la nieve, sistemas de almacenamiento de grano para meses de aislamiento, y rutas de comunicación que a veces solo se transitan a pie o en mula. Los caminos de montaña se convierten en arterias vitales, y cada sendero es crucial para llevar suministros desde los valles más bajos hasta los pueblos remotos. El turismo también ha modificado la vida en Nepal, especialmente en las regiones de alta montaña. El trekking y las expediciones al Everest, Annapurna y otros picos famosos han generado una economía basada en guías locales, porteadores, alojamiento en lodges y venta de productos artesanales. Sin embargo, esta actividad exige coordinación y respeto por el medio ambiente, ya que los residuos y la presión sobre los recursos naturales pueden afectar gravemente ecosistemas frágiles. Los habitantes han aprendido a equilibrar la economía con la conservación. Muchas aldeas promueven turismo responsable, enseñan a los visitantes sobre la cultura local y protegen sus recursos hídricos y bosques. Además, la geografía ha influido directamente en la educación y la salud. En zonas remotas, construir escuelas y hospitales es extremadamente complejo, y los niños y enfermos deben recorrer senderos peligrosos durante horas para acceder a estos servicios. Esto ha llevado al desarrollo de soluciones innovadoras, educación en comunidades pequeñas, enseñanza itinerante y la creación de puestos médicos móviles o la capacitación de trabajadores sanitarios locales para atender emergencias. La resiliencia de la población frente a un terreno tan exigente demuestra cómo la geografía no solo dicta la economía y la cultura, sino también la creatividad y la adaptación social. Los ríos que descienden de los Himalayas, como el Gandaki, el Koshi y el Bagmati,
son esenciales para la agricultura, el transporte y la generación de energía hidroeléctrica. Su caudal variable ha dado lugar a sistemas de riego tradicionales que permiten sembrar arroz, maíz y vegetales, y también a la construcción de represas que generan electricidad para ciudades y pueblos. La interacción entre montañas, valles y ríos define la manera en que los nepalíes aprovechan cada recurso natural disponible. La geografía extrema de Nepal ha influido en la identidad cultural y espiritual. Los Himalayas son considerados sagrados. Templos, monasterios budistas y santuarios hindúes se ubican estratégicamente en valles y cumbres, y los peregrinajes implican superar rutas difíciles y altitudes desafiantes. Cada montaña, cada río y cada valle tiene un significado que va más allá de lo físico, convirtiendo la geografía en un componente integral de la vida espiritual, social y económica de los nepalíes. En las zonas intermedias de Nepal, donde las montañas se suavizan en terrazas y valles fértiles, la vida diaria está profundamente conectada con la geografía. La agricultura es la columna vertebral de la economía local, y los cultivos se adaptan a cada microclima. El arroz domina los valles bajos y húmedos, mientras que la cebada, el trigo, la avena y las legumbres se cultivan en terrazas más altas. Los agricultores aprovechan los sistemas de riego tradicionales, que canalizan el agua desde ríos y arroyos de montaña hasta los campos, evitando pérdidas y asegurando la producción durante todo el año. Cada terraza agrícola es un ejemplo de ingeniería ancestral, donde el suelo, la pendiente y el agua se combinan para maximizar la eficiencia y minimizar la erosión. En estas regiones, la ganadería también es fundamental. Las cabras, ovejas y búfalos de agua son fuentes de alimento, leche y trabajo, y se mueven siguiendo patrones estacionales. En los meses de lluvia, los pastos de altitud se inundan parcialmente, mientras que en la temporada seca, el ganado se traslada a valles y laderas más bajas. La transhumancia, práctica de mover animales entre alturas según la estación, es una estrategia que ha permitido a las comunidades sobrevivir en un terreno tan impredecible. Los productos animales complementan la dieta local y son esenciales para la economía de subsistencia. Y los excedentes se venden en mercados regionales, generando ingresos que financian educación, transporte y mejoras en viviendas. El transporte en estas zonas es una tarea compleja. Aunque en los valles principales existen carreteras y puentes, muchas aldeas dependen de senderos peatonales y caminos de mulas para conectarse con centros urbanos. Estos caminos atraviesan ríos, acantilados y bosques, y a menudo se vuelven peligrosos durante los monzones, cuando las lluvias pueden provocar deslizamientos de tierra y corrientes impredecibles. Por esta razón, la planificación urbana y rural debe considerar la geografía en cada decisión. La ubicación de escuelas, hospitales y mercados no es arbitraria, sino el resultado de siglos de experiencia adaptativa. La construcción de viviendas refleja esta interacción con el terreno. En los valles y terrazas, las casas suelen ser de piedra y madera, con techos de teja inclinados para soportar las lluvias y la nieve ocasional. Las paredes gruesas mantienen el calor en invierno, y los sistemas de ventilación aseguran el confort durante el verano. En aldeas de mayor altitud, las viviendas se adaptan al viento intenso y a la falta de oxígeno. Se emplean materiales locales, como piedra y barro, y se construyen muros bajos y techos pesados para resistir tormentas de nieve. La arquitectura no solo es funcional, sino que también refleja la identidad cultural de cada comunidad, con decoraciones y símbolos vinculados a la religión y la tradición. La educación en estas regiones se enfrenta a desafíos geográficos significativos. Muchos niños deben caminar horas por senderos empinados para llegar a escuelas situadas en valles o aldeas vecinas. Para garantizar la continuidad de la enseñanza, algunas comunidades han implementado métodos alternativos. Enseñanza en aldeas pequeñas, grupos rotativos y maestros itinerantes que viajan de un pueblo a otro. La tecnología también ha comenzado a integrarse, con aulas digitales y acceso limitado a Internet que permite a los jóvenes conectarse con recursos educativos nacionales e internacionales. La geografía también moldea la cultura. Cada festividad, ritual y ceremonia está vinculada al entorno natural. Los templos budistas y los santuarios hindúes se construyen en lugares estratégicos, valles fértiles, cimas visibles y rutas de peregrinaje que atraviesan terrenos difíciles. Los rituales agrícolas, como la siembra y la cosecha, incluyen ceremonias que buscan armonizar a la comunidad con la montaña, los ríos y los ciclos de la naturaleza. Estas prácticas reflejan un entendimiento profundo de los ecosistemas locales, transmitido de generación en generación. El comercio entre aldeas y con las ciudades más grandes también depende de la geografía.
Los mercados locales suelen ubicarse en cruces de senderos o en valles accesibles, donde los productos agrícolas, artesanías y bienes esenciales se intercambian. La geografía condiciona los precios y la disponibilidad de recursos. Durante la temporada de lluvias, algunas rutas se vuelven intransitables, encareciendo alimentos y suministros. Por ello, las comunidades han desarrollado sistemas de almacenamiento y trueque que garantizan la seguridad alimentaria y la resiliencia frente a interrupciones temporales. La economía turística es otra dimensión de la interacción con la geografía. Los trekkings, la escalada y el turismo de aventura han generado ingresos importantes, especialmente en rutas hacia el Everest, Annapurna y Langtang. Sin embargo, los impactos ambientales son considerables: basura, erosión de senderos y presión sobre recursos hídricos y bosques. Las comunidades locales promueven prácticas sostenibles, como el pago de tarifas para mantener senderos, lodges ecológicos y educación ambiental dirigida a los visitantes. Este equilibrio es esencial para preservar los ecosistemas montañosos y mantener la calidad de vida de los habitantes. Los sistemas de salud reflejan otra adaptación geográfica. Las aldeas más remotas no cuentan con hospitales y los habitantes deben trasladarse largas distancias para recibir atención médica. Para abordar esta dificultad, Nepal ha desarrollado redes de puestos de salud rurales, trabajadores sanitarios comunitarios y transporte aéreo para emergencias críticas. Esta combinación de infraestructura y conocimiento local permite atender tanto enfermedades comunes como accidentes relacionados con la montaña, mostrando cómo la geografía influye directamente en la salud y la supervivencia. La geografía de Nepal ha dado lugar a una sociedad resiliente, capaz de adaptarse a cambios climáticos, desastres naturales y limitaciones de infraestructura. La población ha desarrollado un profundo conocimiento del terreno, del clima y de los recursos disponibles, lo que se refleja en cada aspecto de la vida diaria, desde la agricultura y la ganadería hasta la educación, la construcción y la espiritualidad. La montaña no es solo un fondo impresionante, sino el elemento central que define la existencia de millones de nepalíes, sus costumbres y su interacción con el mundo. La vida en Nepal se encuentra profundamente marcada por la geografía extrema que caracteriza al país. Con la cordillera del Himalaya cubriendo gran parte del norte, los habitantes de estas regiones enfrentan desafíos únicos que condicionan prácticamente todos los aspectos de su existencia. Las montañas no son solo un fondo escénico, son determinantes en la manera de cultivar, desplazarse, organizar sus hogares y comunidades, y hasta de concebir la educación y la economía local. La altitud extrema trae consigo limitaciones naturales: oxígeno más escaso, temperaturas frías, terreno irregular y riesgos geológicos constantes como avalanchas, deslizamientos de tierra y terremotos. Para los habitantes, adaptarse a estas condiciones no es opcional, sino una cuestión de supervivencia y continuidad cultural. Uno de los factores más visibles en la vida diaria es la agricultura en terrazas. En los valles y laderas de las montañas, donde la pendiente podría hacer imposible cualquier cultivo tradicional, los agricultores han construido terrazas escalonadas para maximizar el uso del terreno y reducir la erosión del suelo. Estas terrazas, algunas de ellas con cientos de años de historia, permiten el cultivo de arroz, maíz, trigo y hortalizas adaptadas a altitudes elevadas. Además, los sistemas de riego aprovechan pequeños arroyos, manantiales y canales naturales que descienden desde glaciares y nieves permanentes. Esta ingeniosa forma de cultivo asegura el sustento de las familias, a la vez que protege el terreno de la erosión, demostrando una simbiosis entre las prácticas humanas y el medio natural. Comenta cuál de estas adaptaciones te parece más sorprendente: ¿la dieta, la construcción de casas o la gestión del agua? La ganadería también juega un papel fundamental. En altitudes más elevadas, donde el suelo es menos fértil, la cría de yaks y cabras se convierte en la principal fuente de alimento y comercio. Los yaks no solo proporcionan leche y carne, sino también lana para confeccionar ropa y mantas, y son animales de carga indispensables para transportar bienes por senderos empinados y estrechos. La dependencia de la ganadería en estas regiones es tanto económica como cultural. La producción de queso, mantequilla y otros derivados lácteos constituye una parte importante de la dieta local y se integra en festividades y tradiciones ancestrales. Esta relación entre los habitantes y los animales refleja cómo la geografía obliga a adaptar el estilo de vida de manera multifuncional, donde cada recurso tiene múltiples usos. El transporte en Nepal es otro ejemplo claro de adaptación. En muchas comunidades de montaña, las carreteras pavimentadas son casi inexistentes y los caminos que existen son estrechos, sinuosos y frecuentemente expuestos a deslizamientos.
Por ello, el transporte depende en gran medida de senderos peatonales, puentes colgantes y animales de carga. Los puentes colgantes, construidos con cuerdas o cables de acero, cruzan ríos caudalosos y profundos barrancos, permitiendo la comunicación entre aldeas que de otro modo quedarían aisladas durante meses por la nieve o las lluvias. En zonas más cercanas a centros urbanos como Katmandú o Pokhara, se utilizan pequeños vehículos todoterreno, pero incluso allí, las limitaciones del terreno y la pendiente requieren precaución extrema. La geografía convierte cada desplazamiento en un reto logístico y al mismo tiempo en una oportunidad para la cooperación comunitaria, ya que muchos trabajos requieren esfuerzo colectivo. En cuanto a vivienda, la altitud y el clima influyen directamente en la arquitectura local. Las casas en las montañas suelen construirse con piedra, madera y barro, materiales que proporcionan aislamiento térmico y resistencia frente a los vientos y las lluvias intensas. Los techos a dos aguas y los corredores cerrados ayudan a proteger del frío y a mantener el calor interno, mientras que los espacios interiores suelen adaptarse para alojar ganado durante las noches frías, creando un sistema de calefacción natural. La construcción de estas viviendas sigue tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación, integrando conocimientos de ingeniería informal que permiten resistir desastres naturales frecuentes, desde avalanchas hasta sismos moderados. La educación en estas regiones también se ve afectada por la geografía. Muchas escuelas se ubican en los valles y áreas accesibles, lo que significa que los estudiantes deben caminar largas distancias, a menudo horas cada día, por senderos estrechos y pendientes pronunciadas. Esto no solo demanda resistencia física, sino también un compromiso profundo de las familias con la instrucción de sus hijos. En algunas aldeas se han creado programas de educación comunitaria que combinan enseñanza formal con conocimientos prácticos sobre agricultura, ganadería, manejo del agua y primeros auxilios ante riesgos naturales. La educación se adapta a las condiciones locales, reflejando la interdependencia entre geografía y vida cotidiana. El acceso a la salud es otro reto en las montañas. Los hospitales y clínicas se concentran en los centros urbanos, por lo que las comunidades remotas dependen de puestos de salud locales o del desplazamiento a pie o en yak hasta los hospitales más cercanos. Los problemas respiratorios derivados de la altitud, las lesiones por caídas y los accidentes en senderos son comunes, y la atención requiere preparación y recursos móviles. Por ello, los profesionales de la salud en estas zonas deben ser versátiles, capaces de atender emergencias y prevenir enfermedades relacionadas con el clima, el agua y la alimentación. La cultura y festividades están profundamente ligadas al entorno. Las montañas y los ríos se consideran sagrados en muchas comunidades, y los rituales agrícolas, religiosos y sociales están diseñados para honrar la tierra y asegurar cosechas y protección frente a desastres naturales. Los festivales locales, como Dashain y Tihar, no solo celebran la religión y la tradición, sino que también marcan los ciclos agrícolas y de pastoreo, integrando a toda la comunidad en prácticas que armonizan la vida humana con la geografía. La religión, la mitología y la historia local están imbricadas con la montaña. Muchos picos y glaciares son vistos como moradas de deidades y espíritus protectores, lo que influye en cómo las personas interactúan con el medio ambiente y lo conservan. El turismo es otro factor que ha transformado la vida en estas regiones. Nepal atrae a escaladores, senderistas y turistas de todo el mundo que desean explorar el Himalaya. Picos icónicos como el Everest, el Annapurna y el Manaslu no solo son desafíos de alpinismo, sino motores de economía local. Los guías, porteadores y comunidades de alojamiento se han especializado en atender a los visitantes, generando ingresos que complementan la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta actividad requiere equilibrio, ya que la presión turística puede dañar ecosistemas frágiles y las aldeas deben gestionar residuos, agua y recursos de manera sostenible. Esto muestra que la geografía extrema no solo condiciona la vida de quienes viven allí, sino también las actividades económicas que se desarrollan alrededor del entorno. La infraestructura energética y de comunicación también enfrenta desafíos geográficos. Las microcentrales hidroeléctricas son comunes en los valles, aprovechando la caída de ríos y arroyos para generar electricidad local, mientras que los sistemas de telecomunicaciones dependen de torres elevadas o satélites para superar el terreno montañoso. La electricidad y la conectividad no son universales, y muchas aldeas combinan soluciones tradicionales y modernas para mantener el acceso a energía, agua y comunicación. Esta adaptación refleja una constante negociación entre limitaciones naturales y necesidades humanas. La alimentación y la dieta están condicionadas por la geografía.
Los cultivos locales, la ganadería y la recolección de productos silvestres determinan qué alimentos son disponibles y en qué época del año. Las familias dependen de arroz, maíz, trigo, patatas, vegetales y lácteos, y complementan su dieta con productos de comercio local cuando el acceso lo permite. Esta alimentación se adapta a la altitud, asegurando suficiente energía para trabajar en terrenos difíciles y soportar las bajas temperaturas. La vida en las montañas más altas del mundo es un delicado equilibrio entre adaptación humana y geografía extrema. La altitud, el clima, el terreno y los riesgos naturales condicionan cada decisión: dónde cultivar, cómo construir, cómo desplazarse, cómo educar a los hijos y cómo interactuar con la naturaleza. Cada aspecto de la vida diaria refleja una relación directa con el entorno, y la cultura, la economía y la sociedad nepalí son el resultado de siglos de adaptación a un escenario geográfico único. La supervivencia y el desarrollo en Nepal no son solo un desafío físico, sino también social, cultural y económico, demostrando cómo la geografía puede modelar la civilización de manera integral. Más allá de la vida cotidiana en los valles y laderas, las regiones más altas de Nepal presentan retos adicionales que condicionan la existencia de sus habitantes y la organización de sus comunidades. En estas zonas extremas, donde la altitud supera los 5.000 metros, la disponibilidad de oxígeno se reduce drásticamente y el clima se vuelve aún más severo, con temperaturas que caen por debajo de los 0 grados durante gran parte del año. La supervivencia exige adaptaciones específicas, tanto físicas como culturales. Los habitantes de estas alturas desarrollan una mayor capacidad pulmonar y sistemas circulatorios eficientes que les permiten tolerar la hipoxia relativa, mientras que las costumbres locales, la dieta y la vestimenta se ajustan al frío extremo y a la exposición constante a la radiación solar. El acceso a estas zonas de gran altitud es limitado, lo que influye directamente en la alimentación y el comercio. Las rutas de transporte son largas y arduas, muchas veces dependientes de animales de carga como yaks o mules. Los productos frescos son escasos y caros. Por eso, la dieta local se basa en cultivos resistentes a la altura como la papa, la cebada y el mijo, complementados con productos lácteos y carne de yak, que proporcionan las proteínas y calorías necesarias para afrontar el frío. Las comunidades desarrollan además técnicas de conservación de alimentos, como el secado y el almacenamiento en lugares frescos, asegurando que haya provisiones durante los largos inviernos. En estas alturas, los sistemas de agua son un recurso crítico. El agua potable depende de glaciares, arroyos de deshielo y manantiales naturales. La infraestructura hidráulica es mínima, por lo que las aldeas construyen canales, reservorios y pequeños sistemas de filtración para garantizar suministro constante. Esta dependencia directa de los recursos naturales convierte a la gestión del agua en un conocimiento vital, transmitido de generación en generación y complementado por estrategias de manejo comunitario, donde todos participan en la protección y distribución equitativa. La educación y la transmisión de conocimientos tradicionales son fundamentales en estos entornos. Los niños y jóvenes no solo aprenden las materias convencionales, sino que adquieren habilidades esenciales para la supervivencia: orientación en terrenos abruptos, manejo de animales de carga, construcción de viviendas resistentes, reconocimiento de plantas comestibles y medicinales, y técnicas de rescate y primeros auxilios en condiciones extremas. La escuela se convierte en un espacio donde se combinan la educación formal con la práctica diaria, garantizando que la juventud esté preparada para los desafíos que impone la montaña. El turismo de altura, especialmente relacionado con el montañismo y el trekking, ha generado transformaciones económicas significativas. Comunidades como Namche Bazar, Lukla y Jomsom funcionan como puntos estratégicos de aprovisionamiento para expediciones al Everest, Annapurna y otras rutas icónicas. Los habitantes actúan como guías, porteadores, operadores de alojamiento y proveedores de alimentos. Esta economía, aunque lucrativa, exige adaptación a la geografía. Caminos estrechos y empinados, puentes colgantes y variabilidad climática influyen en la logística diaria. La temporada turística suele concentrarse en primavera y otoño, cuando las condiciones climáticas son más estables, y durante estos meses la actividad económica se multiplica, beneficiando a toda la comunidad. Otro factor que define la vida en estas alturas es la infraestructura energética y sanitaria. La electricidad depende principalmente de microcentrales hidroeléctricas y sistemas solares que se han instalado estratégicamente para superar la dispersión geográfica. Los hospitales y clínicas son escasos, por lo que la atención médica se basa en puestos de salud locales y en profesionales itinerantes que visitan aldeas remotas. Las emergencias, como caídas en senderos,
Avalanchas o problemas respiratorios por altitud requieren logística cuidadosa y a menudo transporte con jacks o helicópteros en casos críticos. La geografía obliga a que la planificación sanitaria sea flexible, adaptativa y altamente dependiente de los recursos naturales. El ciclo agrícola también se ve condicionado por la altitud. Solo durante los meses más cálidos es posible sembrar y cosechar ciertos cultivos. Las lluvias son estacionales y la nieve limita la disponibilidad de tierra cultivable. Por ello, los agricultores utilizan técnicas de policultivo, rotación y almacenamiento, maximizando la productividad en espacios reducidos. Además, la cría de ganado y aves es complementaria, proporcionando alimento, fertilizante y medios de transporte. Cada decisión económica y agrícola está intrínsecamente ligada a la geografía, demostrando cómo el entorno determina la planificación de la vida diaria. El transporte de personas y mercancías es otro desafío constante. Senderos escarpados, puentes colgantes y pendientes pronunciadas hacen que el transporte mecánico sea limitado. Las comunidades dependen de animales de carga y de la colaboración entre vecinos para mover bienes pesados, materiales de construcción y alimentos. Las rutas deben planificarse cuidadosamente, teniendo en cuenta avalanchas, lluvias torrenciales y cambios rápidos de clima. La geografía impone un ritmo de vida donde la cooperación es indispensable y la resiliencia comunitaria es un recurso clave para la supervivencia. El clima extremo determina el comportamiento diario y los horarios de trabajo. La luz solar varía de manera significativa según la estación y la altitud, lo que obliga a ajustar actividades agrícolas y de pastoreo. La preparación ante tormentas, nevadas y vientos intensos es parte del conocimiento cotidiano y los habitantes desarrollan estrategias para asegurar alimentos, refugio y comunicación, incluso en los días más adversos. La relación con el clima no es solo reactiva, sino estratégica. La población aprende a anticipar eventos y a organizar sus recursos de manera eficiente. Comparte este video con alguien que ame la aventura y quiera conocer la vida en las montañas más altas del mundo.